Buenas tardes, muchachos. El tema a tratar es intereses a las cesantías. El interés a las cesantías está regulado en la Ley 50 de 1990. En ella nos dice que el auxilio de cesantía es diferente al interés de cesantía. ¿En qué radica la diferencia? El interés de cesantías corresponde o se debe liquidar con base a lo que se haya generado por auxilio de cesantías. Ya sabemos que el auxilio de cesantías corresponde a un salario mensual devengado por el trabajador por cada año que haya laborado o proporcional a este. Entonces, con base a ese salario, entonces el 12% es lo que le va a corresponder por auxilio, por interés de cesantías. Por ejemplo, Pedro, quien trabaja para una entidad pública, trabajó durante todo el año 2019, entonces a Pedro le va a corresponder, supongamos que él se gana un salario de 1.400.000 mensuales, entonces a él le va a corresponder como auxilio de cesantía ese valor que sería 1.400.000. Y ¿cuál sería entonces el interés de cesantía? El interés de cesantía corresponde al 12% de ese 1.400.000 que le corresponde por auxilio de cesantía. Entonces, por eso es que debemos tener claro que es diferente el interés de cesantía al auxilio de cesantía. El interés de cesantía va a depender del valor que se haya generado para el auxilio de cesantías. Estas cesantías, este interés de cesantía se debe cancelar a más tardar en el mes de febrero del año siguiente al que se hayan generado. En el caso que estábamos poniendo del empleado Pedro trabajó durante todo el año 2019, entonces en febrero de 2020 a él debieron haberle cancelado el valor correspondiente por interés de cesantía. Ahora, ¿cómo se lo van a pagar? Ahí entonces también tenemos dos diferencias que debemos tener muy clara, y es si ese funcionario público está en un fondo privado, por ejemplo como Porvenir, entonces a él se le va a cancelar el 12%, como ya habíamos dicho, correspondiente a lo que haya generado por auxilio de cesantías. Pero si ese empleado o ese funcionario público pertenece al Fondo Nacional del Ahorro, que el Fondo Nacional del Ahorro está regulado en la Ley 432 de 1998 y que fue una entidad creada para que los trabajadores del Estado se afiliaran y consignaran allí su cesantía. En la Ley 432 de 1998 dice que algunos empleados públicos estarán allí obligatoriamente y para otros puede ser por voluntad propia. Entonces, a esos empleados que pueden o no estar en el Fondo Nacional del Ahorro son los que tienen la facultad de escoger un fondo privado como Porvenir o como cualquier otro. Y para ellos aplicará entonces el 12% con base a lo que haya generado por auxilio de cesantías. Pero si es por obligación o por voluntad que está en el Fondo Nacional del Ahorro, entonces dice el artículo, en su artículo 5, 8 y 12 de la Ley 432 del 98, que el Fondo Nacional del Ahorro, el porcentaje será de manera diferente, el porcentaje a consignar. El porcentaje a consignar dependerá de las UVR que deben estar certificadas por el Banco de la República y actualizadas a la fecha en que se van a pagar. Y ese pago, diferente a los fondos privados, deberá estar a cargo por el Fondo Nacional del Ahorro. A diferencia de cuando el empleado público está en un fondo privado. Cuando el empleado público está en un fondo privado, entonces corresponderá al nominador hacer el pago directamente al empleado mediante su nómina en el mes de febrero. Deberá cancelar ese 12% que corresponde como interés de cesantía. Pero si el funcionario público se encuentra afiliado por obligación o por voluntad propia en el Fondo Nacional del Ahorro, entonces será el mismo Fondo Nacional del Ahorro el que deberá estar a cargo de cancelar ese interés por cesantías. Y no lo hará con base al 12%, sino que lo hará
con base a las UVR certificadas por el Banco de la República y actualizadas a la fecha en que deben cancelarse. Esas son las diferencias que hay, que en ambos casos son funcionarios públicos, pero dice la ley que algunos podrán estar o para otros será obligatorio que estén en el Fondo Nacional del Ahorro. Para aquellos que es potestativo y que hayan elegido un fondo privado, entonces se regirán por lo que explicamos inicialmente, que es el 12% con base al auxilio de cesantías que se haya generado, y se lo pagará directamente el nominador en su cuenta de nómina a más tardar en el mes de febrero. Fondo Nacional del Ahorro lo pagará el mismo Fondo Nacional del Ahorro, no se lo entrega directamente al empleado, sino que lo consigna a la cuenta que tiene el empleado de cesantías. Otra cosa que es muy importante es que en el Fondo Nacional del Ahorro también pueden estar empleados del sector privado. Si hay empleados del sector privado en el Fondo Nacional del Ahorro, ellos sí se deberán regir por las normas del derecho laboral, 12% con base al auxilio de cesantías, y deberá ser pagado por el empleador directamente a más tardar en el mes de febrero del año siguiente al que se hayan causado. Entonces, la pregunta del taller es la siguiente. Sandra, quien desempeña el cargo de secretaria de despacho del personero municipal de Palmira desde el 1 de enero de 2019, acude a Jorge, quien es un reconocido abogado especialista en función laboral, y le pregunta que quién debe pagarle los intereses a las cesantías, si el fondo, el empleador, y cuál es el porcentaje que le deben cancelar. Hay que tener en cuenta que Sandra está afiliada al Fondo de Cesantías Porvenir. Muchas gracias. Si de pronto tienen alguna duda, si de pronto tienen algunas otras inquietudes, entonces pues ya saben que por el grupo podemos socializarla y responderlas. Gracias.